Hola, buenos días, buenas tardes, depende de la hora en que vean este video. Es para mí un placer participar en el City 9. Y pues mi tema en sí es, bueno, nuestro tema, porque participan conmigo los doctores Andrade y Sánchez. Entonces, pero a mí me toca exponerlo. La investigación se llama Esfuerzo Cognitivo y Estrategias en Tecnología Aplicada a la Traducción. Y pues empezamos. Como todos sabemos, la traducción es una toma de decisiones que implica una resolución de problemas. Y además de este proceso de toma de decisiones es todos los días, a todas horas, siempre que tengamos, bueno, el proceso decisivo de seleccionar lo hacemos constantemente los seres humanos, desde que escogemos una camisa para ir a trabajar o tomamos un autobús o un taxi. Desde ahí estamos categorizando la realidad para poder, digamos, saber a ciencia cierta, y esto nos viene desde la época de las cavernas, si, si lo que tenemos frente a nosotros es alimento o es un peligro que puede acabar con nosotros. Eso viene desde el Cromañón y el Neandertal, etc. Entonces decía que hay una toma de decisiones constante y compleja que requiere una revisión específica y particular desde el enfoque cognitivo, que es la parte que entra a apoyar la traductología. Dicen Wang y Ru que la toma de decisiones es uno de los procesos cognitivos básicos en el comportamiento humano, como acabo de ejemplificarles. Entonces, vamos a conceptualizar un poco. ¿Qué es la traducción asistida por computadora? Pues la traducción asistida por computadora, de acuerdo a Freigang, es, o LATAO, en España se dice traducción asistida por ordenador, se refiere a cualquier situación en la que un texto origen en formato para lectura automática se procesa mediante herramientas informáticas, con el fin de producir una traducción en la lengua meta, donde el traductor controla todas las etapas del proceso y realiza el proceso intelectual de traducción. Es decir, en cristiano, es una traducción hecha por un traductor que se ayuda de herramientas como memoria de traducción, traductores automáticos, para hacerse la vida más fácil y hacer las cosas más rápidas. Luego tenemos el concepto de traducción automática. La traducción automática es aquella que pasa de un texto de un idioma a otro por medio de un software, obviamente, sin la necesidad de la intervención humana. O sea, lo hace automáticamente. Para la Asociación Europea de Traducción Automática, The European Association for Machine Translation, la TA es la aplicación de computadoras a la tarea de traducir textos de un lenguaje natural a otro. Entonces, así es. Sí, porque puede ser de inglés a español o viceversa, porque son lenguajes naturales. Los lenguajes artificiales, pues, son los de las máquinas. Todo lo que viene siendo los lenguajes de computadoras. Entonces tenemos eso como conceptualización. También tenemos el concepto de memoria de traducción. Oliver y et al. Nos explican que recuperan automáticamente la traducción de un segmento del texto o un texto completo que ya ha sido traducido cuando este segmento es exacto o muy parecido a lo que se debe traducir. Esta recuperación es posible porque se guarda en una base de datos llamada memoria de traducción o corpus paralelo, que puede ser bilingüe o multilingüe. Bueno, entonces entramos a la cuestión teórica. El reto cognitivo, las estrategias y la resolución de problemas. Los humanos asignan recursos cognitivos limitados juiciosamente, es decir, no piensan a lo loco ni desgastan su energía cognitiva en cualquier cosa. Utilizan el esfuerzo necesario para tomar una decisión satisfactoria en lugar de óptima. ¿Qué quiere decir esto? Que somos muy economistas o no derrochamos nuestra, digamos, salud cognitiva o nuestro esfuerzo cognitivo. Entonces, cuando se exige mayor esfuerzo cognitivo para procesar información, se cambia a estrategias de decisión más fáciles para aplicarse.
dando lugar a decisiones menos precisas y por lo tanto la gente renuncia a los beneficios para conservar un esfuerzo cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que hacemos como la ley del menor esfuerzo. No queremos pensarle mucho, buscamos la solución de la manera más práctica posible, y aunque no sea la óptima. Estrategias de traducción, ¿qué son? Según Krings, son los planes potencialmente conscientes del traductor para resolver problemas concretos en el marco de una tarea dada. Y dice Leger que la estrategia de traducción es un procedimiento potencialmente consciente para resolver un problema de traducción de un texto o de un segmento mismo. A final de cuentas, son estrategias. Luego tenemos que existen al menos 3 estrategias globales empleadas por los traductores que se asemejan mucho a las estrategias que utilizaría un redactor promedio, que son traducir sin interrupción durante el mayor tiempo posible, sin pausas, corregir inmediatamente después los errores superficiales, que no es muy recomendable, y dejar para la fase de revisión el control de los errores cualitativos o estilísticos del texto, que es al final, ya que se termina el texto, de traducir el texto. Es muy parecido a lo que es un redactor, porque al final de cuentas los traductores somos redactores y escritores también. Entonces, categorizar el entorno. Como lo atisbé al principio, categorizamos a todas horas y en todo momento, inclusive cuando estamos dormidos. La capacidad de ¿por qué? Porque resolvemos problemas. La capacidad de categorizar todo lo que nos rodea nos viene desde la época de los primeros homínidos, como les dije, que necesitaban identificar pues la amenaza o alimento. Y la categorización de la realidad es una herramienta cognitiva del ser humano que se utiliza en todas las disciplinas científicas para organizar el conocimiento. Para Gómez, la palabra categoría se refiere en general a un concepto que abarca elementos o aspectos con características comunes o que se relacionan entre sí, o sea, parecidos. En este sentido, trabajar con ellas implica agrupar elementos, ideas y expresiones en torno a un concepto capaz de abarcar todo. Luego vemos el factor emotivo, ya vimos la categorización, ahora las emociones. Cuando los productos son complejos o los consumidores tienen pocos conocimientos del producto, el proceso de categorización es más difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos un referente previo sobre si es bueno o es malo, nos va a servir o no, lo que conduce a la generación de un mayor afecto negativo, emoción negativa. Esto es afecto, no efecto. O sea, nos produce repulsa o nos produce atracción. Por ejemplo, un anuncio de jabón, de perfume, un Levi's, etc. Entonces, el modo en que se lleva a cabo esta categorización depende del grado de complejidad del producto y de los conocimientos previos del consumidor, como afirman Cohen y Basu. Entonces, dice la premisa, si aprendo fácil, elevo mi autoeficacia en esa actividad. O sea, si mi experiencia de aprendizaje es positiva, pues elevo mi autorreconocimiento, o sea, mi autoeficacia, digamos, estimación, mi autoestimación sobre lo que soy capaz de hacer, en otras palabras. Entonces, el gasto del esfuerzo cognitivo lleva asociados costes que se traducen en un afecto negativo. Si salen malas cosas, pues queda una experiencia mala. Así como beneficios, resolución satisfactoria de la elección, reducción de la incertidumbre y del estrés, mejora del sujeto al resolver el problema. Entonces, si la experiencia es satisfactoria y muy buena, pues una rayita, una palomita para el sujeto porque ya hizo algo bueno, le quedó la experiencia y la próxima vez que se enfrente al mismo problema lo va a resolver sin tanto, sin quebrarse tanto la cabeza. Entonces, lo que genera un efecto positivo y un refuerzo constante del éxito vicario en la realización de la tarea que lleva a una mejor autoconfianza y autoeficacia. Lo que les digo, puede ser una experiencia negativa, entonces puede quedar una experiencia desagradable. Pero si la experiencia es positiva, refuerza la autoconfianza del sujeto, por lo tanto su autoeficacia. ¿Pero qué es la autoeficacia? La autoeficacia consiste en la capacidad para usar bien los recursos bajo diversas circunstancias, y la autoeficacia se define como el juicio de uno de cuán bien o mal enfrentar una situación, dadas las destrezas que uno posee,
y las circunstancias que enfrenta. Hay ocasiones en que dicen los alumnos, no, no puedo, es mucho para mí, es muy difícil, ¿no? Entonces, esa, digamos, predisposición a que me va a salir mal, me va a salir mal, pues obviamente que te sale mal, ya dice Bandura. Quizás el ser positivo no te garantice el éxito en una empresa, sin embargo, el ser negativo sí te garantiza totalmente el fracaso. Entonces, de ahí, y este psicólogo social, pues lo dice, entonces lo probó en cierta manera. Entonces, las creencias de la autoeficacia afectan, por tanto, las elecciones de las actividades y la selección de los ambientes. La extensión del esfuerzo y la perseverancia mostrada durante la ejecución es el gasto cognitivo. La calidad de pensamiento y la toma de decisiones durante la ejecución. Las estrategias que vamos a elegir. Las reacciones emocionales y sobre todo las relacionadas con el estrés y la ansiedad. Lo que me provoca miedo, rechazo, no quiero volver a hacer eso, me pongo muy mal, etcétera. Entonces, aparte de dominar los nervios, el tener experiencias exitosas, pues generalmente vuelve personas exitosas, al menos en el ambiente en el que se desenvuelvan. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que más atributos, más esfuerzo cognitivo. O sea, si un objeto tiene muchas características y es muy complejo, pues vamos a tener que emplearnos más el esfuerzo cognitivo, nuestro desgaste en resolver una tarea. Por ejemplo, ahí, respecto a la relación de las estrategias de decisión y el esfuerzo cognitivo, el procesamiento basado en los atributos es cognitivamente más fácil. O sea, vemos que tiene 4 o 5 cosillas y ya, lo resolvemos. Sin embargo, a medida que la tarea de elección se hace más compleja, por ejemplo, aumentar el número de alternativas, el esfuerzo requerido para las estrategias dimensionales aumenta más que el esfuerzo requerido. Entonces, por un ejemplo muy básico, tenemos a un perro chihuahua, ¿sí? Entonces yo les digo, a ver, características, elíjanme de estos 3 perros chihuahua, ¿con cuál ustedes se quedarían? Y empiezan, no, pues este es blanco, este es negro, este es más simpático, el otro es muy hosco, el otro me quiso morder, etcétera. Entonces se van por el blanquito, bonito, con ojitos amarillos, bonitos, ok, lo escogen. No hubo mucho problema, el gasto cognitivo fue muy leve. Pero si les dijera yo, a ver, en esa cartulina que tienen enfrente, si la tuvieran gigante, por favor, elíjanme un perro de presa, un ovejero y un perro de policía y uno que detecte drogas. Y pues obviamente tienen ahí más de 40 opciones. Como 10 por... más de 100 opciones. Entonces, ahí tendrían que hacer un gasto cognitivo bastante importante. Bueno, vamos al experimento. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, pues un estudio mixto de la primera etapa del experimento, bueno, que se procesó, porque falta la segunda etapa, que se hizo en el semestre pasado. La segunda etapa es la medición de la autoeficacia con un test psicológico, más el contraste con las puntuaciones adquiridas. Los alumnos asistentes al taller de tecnologías aplicadas a la traducción fueron nuestros, digamos, pues no muestras, sino fueron el grupo al que se le aplicó, fueron 20 sujetos, se le aplicaron los reactivos para que hicieran la selección de qué herramientas iban a utilizar en un proyecto de traducción. Como parte de las actividades a observar, esperábamos que el esfuerzo cognitivo cambiara de acuerdo al grado de dificultad de la tarea y en función de la estrategia de decisión antes del trabajo de traducción en sí. ¿Qué quiere decir esto? Antes de empezar a trabajar tenían que elegir qué memoria de traducción iban a trabajar y tenían que elegir de acuerdo a las estrategias que les diéramos. Las estrategias que se revisaron, que utilizaron los sujetos, fue la estrategia de igual ponderación, en la que hubo alternativas, y la estrategia de suma de diferencias, donde el proceso y selección se da al evaluar las dimensiones de la tarea, o sea, qué tan larga, tediosa y detallada es la tarea a realizar. De acuerdo a Russo y Docher, se espera un menor esfuerzo de la estrategia de suma de diferencias que de la de estrategia de igual ponderación. ¿Por qué? Como el esfuerzo, como el ejemplo del Chihuahua, pues cosas pequeñas. Bueno, aquí tenemos las agencias de traducción.
como parte de un esfuerzo lúdico o digamos, un ejercicio lúdico, se divide el grupo en agencias de traducción, que son microempresas. En este caso tenemos a la VIE en Honyaku, a Academy, a Qualitas Traducciones y a World Languages. 4 agencias de traducción que los agrupamos por grupos, perdón por el pleonasmo, que los agrupamos por A, B, C, D para su manejo más fácil, ¿no? Aquí está el nombre de las agencias. Entonces se les dio en un papelito escrito a la hora de estar en el laboratorio qué es lo que iban a hacer. El grupo A tenía como opciones Omega T, Café Trans y WordFast Pro 3, que son programas de traducción, de memoria de traducción. El grupo B, Omega T, WordFast Pro 5, Café Trans, el grupo C y el grupo D se le dio una herramienta libre. Ellos podían utilizar una memoria de traducción o un traductor automático, que es más sencillo el uso del traductor automático. Entonces tenemos que el grupo que tenía más dificultad fue el grupo de Qualitas Traducciones, porque le dimos Cafetran. ¿Por qué? Porque Cafetran ni es de entrados, un sujeto lo usó, no lo habíamos visto aún en clase, no lo habían practicado, por lo tanto era desconocido. Saben los procesos de otros programas, pero no de estos. Se les pueden cambiar los botones, pueden subir diferentes las traducciones, los documentos, los textos para traducir, etc. Entonces, era el grado de dificultad mayor en la selección de estos. Tuvieron solamente una elección. Tenían que usar Cafetran y no lo sabían. Entonces, imagínense además el gasto cognitivo, los nervios, el estrés, etc. Al grupo B se le dio A y B, nada más. Omega T y WordFast Pro. Programas que ya vimos en clase, ya los habíamos visto. Todos los demás lo habían visto, ellos también. Al grupo A se le dieron 3, Omega T, Cafetran y WordFast Pro. Solamente debían de elegir uno y el que quisieran. Los de estos 3, ellos no conocían Cafetran como ellos. Por lo tanto, tenían 2 opciones que ya conocían. Entonces, estos son atributos. Entonces, hay igual ponderación, ¿sí? O sea, los atributos son iguales, nada más. Era un programa para traducción, de memoria de traducción. Entonces, ¿qué pasó aquí en el grupo A? Duraron 3 minutos para tomar la decisión. El grupo B, 2 minutos, porque solamente tenían 2. Y el grupo 3 duró 2.5 minutos, que es un grupo bueno, por eso se le encargó ese proyecto. Y el grupo D, que tenían o memoria o traductor, duró 3 minutos en elegir, se fueron por el traductor automático. Entonces aquí no hubo selección, solamente en el A y el B. Curiosamente, de acuerdo a los resultados, el grupo que salió mejor calificado fue el grupo C, con 86.25 en los productos, en las traducciones. Y el que salió peor calificado fue el grupo A, con 61 puntos de 100. El grupo B salió con 72, el grupo D con 85, el que tuvo libre albedrío, casi igual que el grupo C, pero obviamente el grupo C fue el primero. Entonces, aquí no hubo ningún tipo de estrés, de por qué escogieron el traductor automático y se dedicaron a corregir, etc. Acá sí, porque no lo conocían. Entonces, pues vemos que sí hay cambio cuando hay una selección. Y curiosamente, los que no tuvieron ningún tipo de reto, digamos, o de estrés o de trauma o problema, pues sacaron una calificación 61. Para ellos fue una actividad común y corriente, como cualquier clase, no hubo ninguna complicación, por lo tanto, pues el interés decayó. No hubo como en el grupo C, que desde el principio se juntaron como equipo, empezaron a hablar, a platicar y sacaron adelante el proyecto, el reto, y sacaron buena calificación. Estos no estaban cada uno separados, ni siquiera se agruparon, uno en una fila de las máquinas, de las computadoras, otro en otra fila y otro en otra. Entonces, como que se la tomaron así muy suave, ¿no? Tranquilos, ¿no? Entonces, sí afecta la falta de motivación extrínseca o en este caso, pues no hubo ningún tipo de reto en el proyecto. Entonces, pues como les expliqué, el grupo alcanzó la calificación más baja y aquí hay una explicación de Schmalhofer y Herzen que dice que las personas tienen una capacidad limitada para procesar la información,
tienden a aplicar procedimientos de decisión que reducen la carga cognitiva. Ay, no me complico. Entonces ellos sacaron 61 sobre 100. El grupo B conocía ambas opciones, sacó una calificación regular, fueron 2 personas, se juntaron, platicaron, llevaron a cabo el proyecto. No estoy diciendo que sea bueno o malo sacar cierta calificación, lo único es que pues los que tuvieron el mayor reto sacaron quiere decir que tienen una autoeficacia muy alta, tienen un concepto de ellos muy bueno. Entonces el grupo C fue el que mayor estrés, gasto cognitivo y creatividad tuvo que poner en juego, porque los programas no los conocían, sin embargo uno hizo con programas, es un grupo de 4. Los 3 de ellos lo hicieron con Cafetran y uno de ellos usó SDL-Trados, que tampoco se les había enseñado. Sin embargo, sacaron máxima puntuación. El grupo B se le dio la libertad de elección, que es el que usó el traductor automático, y no utilizar memoria de traducción, no se complicaron la vida, menor gasto cognitivo, utilizaron traductor automático y cumplieron con el reto, sacaron buena calificación y tuvieron libertad para elegir. Entonces es la otra moneda, la otra cara de la moneda. Entonces aquí sí nos dimos cuenta de una cosa muy importante, no les enseñamos a trabajar a los alumnos no saben trabajar en grupo, igual que los maestros no sabemos trabajar en equipo. Entonces ahí hay una carencia, una falencia, algo que necesitamos mejorar. Y sin embargo ellos dijeron en este formato Google Form que les mandé que les gusta, que trabajaron de forma grupal, sí, 45%, individual fue con 40% y en ambos el 13%. O sea, ¿cómo te gusta trabajar? ¿En equipo o individual? Y muchos contestaron casi la mitad, o al menos un 41% que quieren trabajar solos. Entonces, pues ahí sí hay un problema. Percepciones. ¿Qué le ha aportado trabajar como agencia de traducción? La mayoría, casi el 90%, dijo que les gustó la actividad, pudieron trabajar en equipo, pudieron compartir conocimiento, problemas, etcétera, etcétera. Entonces es positivo. Luego, después, a la semana de que pasó el experimento, que hicimos la aplicación de los reactivos, yo hice un grupo focal breve, como de 20 minutos, donde les pregunté que qué les había parecido la experiencia de manera oral y les hice unas preguntas sobre las impresiones de la actividad que habían hecho. Y las ideas más recurrentes, palabras así, o que expresaban de manera espontánea, divertido, positiva, entretenida la actividad. ¿Y por qué? Y 2 de los alumnos dijeron la palabra fácil. O sea, obviamente que les fue bien. Si no te va bien en una actividad, pues no hablas de acuerdo a cómo te fue. Entonces esta percepción coincide con una de las respuestas del cuestionario de la posttarea 2, donde el 57% mencionó que la tarea era muy fácil o medianamente fácil. O sea, a pesar de que muchos dijeron que era fácil, pero los resultados no fueron algunos tan buenos, tan brillantes. Sin embargo, la tarea se llevó a cabo, se hizo. Porque ha habido casos en los que no realizan la tarea, no hacen la traducción. Entonces, contra un 42% que le calificó con un grado de dificultad regular, ahí vemos los que no salieron también librados en cuanto a la percepción del trabajo hecho. Ningún sujeto percibió la tarea como muy difícil. Como conclusión, les puedo aportar que los grupos A y B se distinguieron por tener el mismo contexto y poca dificultad, lo que incidió en un estímulo poco motivante. Esto es que tuvieron 2 opciones que ya conocían, que ya habían trabajado con ellas. Entonces, en cierta manera, era una rutina, no hubo ningún tipo de reto. Por lo tanto, las calificaciones fueron 6, 7 o 60, 70. En cambio, el grupo C, ante el reto de desconocer el programa, pero apoyados por el conocimiento procedimental que se desarrolla, que es parte de la competencia traductora, lograron la mayor puntuación. Y el grupo D, con estímulo libre selección, también superó el reto y sacó la segunda mejor calificación. Entonces, pues es interesante los resultados que surgen, porque de aquí puede dar tips o al menos luces sobre qué cosas estamos haciendo bien o mal y que podríamos mejorar en la didáctica de la traducción, ¿sí? Entonces, otra conclusión es que el esfuerzo invertido parece proporcional al grado de dificultad de la tarea. O sea,
Entre más difícil es la tarea, mayor gasto cognitivo va a haber. Y en los entornos que exigen mayor esfuerzo cognitivo en el procesamiento de la información y la elección de una estrategia, los sujetos suelen cambiar de opción por otra, es decir, se van a lo más fácil, la cual ellos perciben más fácil de aplicar y se comprobó, pues surgió y se dio en los grupos A y B que no digamos, aplicaron mucho esfuerzo, el mínimo, y los grupos que sí lo aplicaron y salieron avantes, y sacaron buenas calificaciones. Bueno, pues creo que hasta ahí llegaría mi aportación. Muchas gracias por su asistencia al City 9 y pues hasta pronto. Muchas gracias.